a repetir todo más rato a las 10:30. Hubiésemos estado todos aquí haciendo como que no hubiéramos hecho la clase. Ya, ahora sí se está grabando. Le agradezco mucho el aviso, hija. Y bueno, volvemos a lo que estábamos, ¿ya? Les decía entonces que este curso, que se llama Elementos de Geometría y Medición, es un curso muy atractivo, muy bonito, y que invita a la creatividad, chiquillos y chiquillas. Los voy a invitar a ser muy creativos, ¿ya? Vamos a hacer muchos talleres, eh, vamos a tener una sola evaluación, mire qué bueno lo que vamos a hacer, escrita, y el resto van a ser talleres, trabajos, videos, fotos. Ah, no, muy lindo, lo van a pasar bien. Y lo más importante, como les decía, es tratar de descubrir por qué es la manito pequeña, por qué está medio abandonada la geometría en educación básica, ¿ya? ¿Cómo vamos a rescatar esta asignatura? ¿Cómo vamos a darle peso y le vamos a dar importancia, ¿no? Ojalá que así sea en este curso, ¿ya? Entonces, queridos chiquillos, yo les decía que este curso que tiene el código PVC 124 y nombre Elementos de Geometría y Medición, también se da en Talca. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes, con un profesor. Decimos que casi todo es igual. Hay diferencias, obvias, siempre van a haber diferencias porque somos personas distintas. Cada uno tiene su sello, cada uno tiene su forma, ¿verdad? Sus gustos, y por lo tanto uno va empañando o va alumbrando algunos sectores de acuerdo a lo que uno le guste y le parezca, ¿no? Pero en general el curso es muy, muy igual para ustedes, muy parecido, ¿ya? Es lo mismo casi. Planificamos todo. De hecho, esta planificación que yo les estoy mostrando eh, fue realizada en conjunto. Bueno, esta actividad curricular introduce al futuro profesor y profesora, o sea, a ustedes, queridos chiquillos, en los saberes pedagógicos disciplinares de enseñanza de geometría escolar y a partir de la realidad, ¿verdad?, reconocer elementos geométricos y sus relaciones, para que ustedes adquieran competencias para lograr, ojalá, aprendizaje en todos sus estudiantes, ¿ya? Eh, Obviamente se va a iniciar el curso con los elementos geométricos en cuerpos, luego figuras, y su característica clasificación, y también vamos a llegar a, a la medición, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de la geometría plana y por supuesto al final, ¿ya? Sus magnitudes y sus transformaciones, ¿ya? Competencias. Comprender los saberes pedagógicos disciplinarios y didácticos específicos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, considerando las características de todos sus estudiantes. O sea, ustedes van a tener que aprender los contenidos disciplinares de esta área de geometría que vamos a ver en educación básica, y también algunos elementos y consideraciones pedagógicas para trabajarlas, y por supuesto conocer aspectos didácticos como para hacerlo bien, ¿ya? Luego tenemos comprender el aula como un espacio integrador de altas expectativas, normas consistentes y organización para el logro de los resultados de aprendizaje en todos los estudiantes. Es decir, apreciar el aula, la sala de clase, como un espacio súper, súper importante, no solo para enseñar un contenido, no solo para desarrollar una disciplina, sino que ahí se genera un espacio que permite desarrollar relaciones, integrar saberes, integrar experiencias, integrar a las personas también, pues, ¿verdad? Así que sin duda que es muy, muy interesante eso, ¿no? Y como una competencia genérica, pretendemos que ustedes puedan hablar y escribir, expresarse en el fondo, en forma oral y escrita, correctamente, en diferentes contextos y formatos. Por eso en el taller pedagógico que ustedes están teniendo, van a tener el apoyo de la profesora de A más A, donde les va a ayudar un poco a tratar de desarrollar todo lo que tiene que ver con la escritura, cómo redactar un informe bien hechito, ¿no? Cómo citar también algunos textos que a ustedes les hayan parecido interesantes, ¿ya? Así que eso es en cuanto a las competencias, ¿ya? Y luego nos vamos ya a los resultados de aprendizaje, y que el uno es comprender los saberes pedagógicos y disciplinares del estudio de cuerpos, figuras geométricas
y medición para la enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes. O sea, el desafío aquí es no tratar de hacer una clase para el curso general, sino que cómo somos capaces también de llevar alternativas de enseñanza, de actividades, estrategias diferentes para que aprendan todo. Aquel que sabe mucho, aquel que tiene un buen ritmo, pero también aquel o aquella que le cuesta y es difícil, ¿no? Bueno, para este trabajo nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una rúbrica para la presentación del programa de geometría y medición en un nivel, y que es un poco lo que ya han hecho ustedes en el primer semestre. Ahora ustedes van a tener que conocer el programa de uno de los niveles grupalmente. Van a formar un grupo de 5, 6, 7 personas. Siempre nos vamos a manejar en esos números, ojalá. 5, 6, 7. Y ustedes van a elegir un nivel de enseñanza básica, y van a meterse en el programa y nos van a contar a los demás de qué se trata, qué quieren, qué hay que trabajar en ese nivel, etcétera. O sea, vamos a presentar el programa de geometría, del eje de geometría y medición, solamente de eso, ¿verdad? En un primero, en un segundo, un tercero, un cuarto, quinto, sexto. Puede haber también en séptimo y en octavo, si quieren, ¿ya? Así que eso es un trabajo que ustedes van a hacer. Ya vamos a dar las indicaciones, la rúbrica, y ese sería el taller número 1. Tendríamos una nota. Luego, entonces, tenemos otro taller que va a ser pronto, y que en ese taller sí que tienen que estar ahí, es como prueba, tienen que estar todos ya, porque em, tiene que ser entregado y tiene que participar del taller. De lo contrario no va a saber qué hacer. Así es que el taller ahí también ustedes lo van a realizar en grupo también, ¿ya? Para que se ayuden, porque ahí van a haber diferencias sin duda, pero la idea es que entre todos desarrollen ese taller y me lo envíen a mí, pero para eso es necesario que estén todos, ¿ya? Eh, bueno, vamos a seguir con más talleres, ¿ya? Eh, Vamos a tener en el comprender los elementos básicos de la geometría para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, la tarea de realizar una guía de ejercicios de perímetros, área y volumen, ya que tiene que ver esto con un poco con medición ya, donde también grupalmente van a elaborar una guía de 15 ejercicios, pero no cualquier ejercicio, sino que ejercicios bonitos, creativos, llamativos, y en un apartado de su trabajo tienen que entregar la solución de cada uno de los ejercicios, ¿ya? Así que eso también va a tener una nota. Y luego vamos a pasar a otro taller que es un informe de lectura. Yo les voy a dar algunos documentos a ustedes, también grupalmente, en el cual van a tener que exponerlos al grupo y dar a conocer cuál es la idea principal de esa lectura, ¿no? Y también van a tener una nota grupal, ¿ya? Y luego vamos a tener una creación visual de teselados o transformaciones isométricas, o tal vez la podemos hacer en relación a una fotografía geométrica. Y todos esos, entonces, van a hacer los talleres que vamos a realizar. Vuelvo allá arriba y van a ponderar un 10%. O sea, los 5 talleres yo voy a poner notas y los voy a ir promediando, ¿ya? Así que esos 5 talleres van a darnos ese 10%. Al final del semestre también ustedes van a tener una autoevaluación que va a también tener un 10%. Van a tener una evaluación escrita que va a valer un 20%, que va a ser al final del curso. Van a tener que hacer un video acerca de geometría en la vida diaria, que ya también les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ese es un 30%. Y van a tener que desarrollar un material de enseñanza que ayude al aprendizaje de la geometría, que vale un 30%. ¿Ya? Así que eso es
el esquema que va a aparecer de los porcentajes o las ponderaciones en el SAP, ¿ya? Un 10% talleres, que son 5, autoevaluación un 10, ¿verdad? Una evaluación escrita de un 20 de todos los contenidos que vamos a ver, un video de un 30% y un material de enseñanza de un 30%. Por lo tanto, queridos chicos y chicas, van a tener bastantes tareas y trabajos grupales para enriquecerse y aprender juntos. Solo van a tener una evaluación individual, que ahí juega cada uno solito según lo que aprendió y lo que conoció, ¿ya? Así que eso a grandes rasgos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con nuestro programa, ¿ya? Bueno, y como actividades participan en presentación del curso, ¿verdad? Introducción de la historia y uso de la geometría en la vida cotidiana, exponen grupalmente el programa, participan en talleres donde relacionan tipos de espacio y vistas de objetos, realizan informes de lectura de artículos de geometría. Eso está con el número 1, actividades con el número 2, el aprendizaje, resultado de aprendizaje número 2, que tiene que ver con comprender los elementos básicos de la geometría para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes. Ahí participarán en la presentación también de elementos en geometría plana, del espacio y medición, punto, línea recta, etcétera, que yo voy a ir viendo. Resuelven ejercicios de área, perímetros de figuras planas y volumen de cuerpos geométricos. Participan en presentación de elementos de medición, significado del proceso de medir, etcétera. Utilizan creativamente materiales de uso de geometría, como compases, cuadras, transportadores y otros. Participan en presentación de elementos de medición y sus significados. Diseñan actividades que permiten experimentar la medición de distintas magnitudes. Y dentro del 3, que tiene que ver con explicar las transformaciones isométricas, considerando las características del aula como un espacio de participación y diálogo que favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes, ustedes deberán participar en presentación de teselación y transformaciones isométricas, realización de talleres de teselado y transformaciones isométricas, elaborar videos con presencia de elementos geométricos en el contexto cotidiano. Así que también algunas fotografías que puedan a lo mejor buscar y diseñar con respecto a la geometría. Y finalmente, en el utilizar diversas estrategias de comunicación, incorporando TIC para conocer soluciones y problemas propios del proceso de enseñanza, ustedes van a identificar recursos de aprendizaje que facilitan la adquisición de contenidos geométricos y de medición, elaborarán recursos de aprendizaje para el eje de trabajado, participan en simulaciones de uso de recursos de aprendizaje y seguramente también vamos a trabajar con el GeoGebra, que es un programa que permite hacer hartas cosas interesantes en matemáticas. Nota mínima para aprobar, un 4, asistencia mínima un 70%, que eso lo vamos a ver definitivamente después, 70% de exigencia en cada actividad, y ahí tenemos la bibliografía básica, obligatoria, y la bibliografía complementaria. Entonces eso yo lo voy a subir y pregunto ahora, dudas, consultas, ¿qué les parece a grandes rasgos? ¿Cómo ven el curso? Comentarios. A ver, cuéntenme. ¿Qué le parece esto, querida Lucinda? Ahora, Silvia, cuénteme. ¿Qué le genera esta? Eh, Bastante interesante y también el tema de, por ejemplo, trabajar en grupo, porque ahí podemos ver diferentes tipos, digo, puntos de vista de los demás compañeros y apoyarse, así que se ve bastante interesante. Y hay un curso, hay un taller específicamente en que yo sé que no van a coincidir todos. Entonces ahí hay que ver la capacidad de lo que hemos dicho, de refutar y de argumentar. Ustedes la van a vivir, chiquillos, porque cada uno de ustedes va a decir, mira, mira, no, esto es así porque, y van a tener que argumentar. Y en el grupo van a tener que, no, 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 a ver, refutar esa idea. Pero al final de cuentas van a tener que buscar un consenso y definir y convencerse de qué es lo que está bien, y eso me lo envían a mí, ¿ya? Así que también vamos a hacer carne y vida lo que vamos a hablar aquí, que es la capacidad de argumentar, visualizar y refutar, ¿ya? Rocío Andrade, cuénteme, ¿qué le parece el curso? ¿Qué le genera? Rocío,
La Rocío dejó conectado el computador y se fue a dormir. No está. A propósito, acuérdenme que tengo que pasar lista, chiquillo. Fuxie, a ver, confío en que la Fuxie está por ahí. Cuénteme, ¿qué le genera el curso, querida niña? Buenos días, profesor. Buenos días, Eh, Fuxie. Me parece entretenido porque a mí igual me gusta la matemática y tiene como hartas actividades. Sí, y se van a dar cuenta que está muy relacionado con la vida, hija. ¿Tú tienes hijos, Fuxie? ¿Qué edad tienen? 1 año. Ah, todavía está chiquito. Ya no han vuelto a Está trabajar mucho. chiquitita. No, Bueno, bueno. Bueno, felicitaciones, Fuxie, porque yo sé que muchas gracias. ser mamá de estudiante es complicadísimo, ¿no? Hay que compatibilizar las dos cosas, papá también. Aunque hay muchos papás que son más ausentes que la mamá, pero en general el buen papá y la buena mamá siempre están ahí. Tiare García, cuénteme, ¿qué dice usted de todo esto? ¿Cómo Me lo parece ve? interesante el curso y igual me da miedo porque la matemática siempre me ha costado, entonces, pero igual en el hecho de que trabajemos en equipo siento que nos ayuda porque podemos discutir nuestros diferentes puntos de vista y nos vamos ayudando para llegar a un buen resultado. Bueno, perdón que retome el taller pedagógico que tenemos los días lunes, ya Tiare, pero en ese taller pedagógico usted va a aprender algunas cosas interesantes con respecto a lo que acaba de decir. Los de matemáticas siempre me ha costado. Olvídese de eso, la matemática le ha costado porque a lo mejor no se lo han enseñado bien, porque a lo mejor no han tenido el tiempo necesario, pero todas las cosas se pueden aprender. Tiare quería todo. A uno nos puede costar un poquito Sí, más, pero lo principal es tener la disposición, las ganas de aprender algo y alguien que te enseñe con cariño, con afecto. Y, y la verdad es que todas las cosas se pueden aprender. A lo mejor hay uno más habilidoso, más talentoso, pero igual vamos a aprender todo, ¿ya? Así que tranquila nomás. Bien, entonces, gracias. ya Tiara, si ánimo no hay fuerza, capaz que al final sea, en terminar quinto año, sea usted la mejor de la mención de matemáticas. Gracias por ese corazón. En serio, oye, acuérdense de mí, capaz que sea la mejor de la mención de matemática la tiene en quinto año, ¿no? Sería extraordinario. Bueno, chiquillos, entonces, hoy día tengo preparada una clase, aparte de entregarles el programa, una clase en que participemos, conversemos, y yo quiero convencerlos, pues quiero convencerlos que esta es una parte de la matemática hermosa, linda. Así que por ahí voy. Hoy día voy con todo mi corazón para conquistarlos y conquistarlas en la geometría matemática, cómo es necesario que nos pongamos a las pilas y trabajemos y seamos buenos profes en esto, ¿ya? Así es que los invito a, atención, me avisan, se está viendo por ahí algo que dice, ¿qué dice, señorita? Alguien que me lea voluntariamente o voluntariamente un caballero. ¿Quién va a Geometría leer? en todo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. ¿Quién es la niña que leyó? Noemí, profe. Gracias, Noemí, querida. Gracias, Noemí, por ayudar a hacer mi clase. Geometría en todo, chiquillos. Está en todo. Solamente no la ve el que no quiere ver o el que anda mirando quizás que otra cosa, pero la geometría está en todo. Está en todo. Si no me creen, vamos a ver. En esta clase entonces introductoria que vamos a partir hoy día de geometría, voy a compartir algunos objetivos que voy a tener. Uno, entender que la geometría está en todas partes de nuestra vida, que no es una cuestión externa, que no es una cuestión inventada, sino que hay algo simplemente que está presente, está en nuestra vida y solo hay que descubrirla. Nada más que eso. Otro objetivo de esta clase, rescatar la importancia de la enseñanza de la geometría en matemática. En matemática, a veces dedicamos mucho tiempo
a aritmética, a álgebra, a estadística, pero le dedicamos poco tiempo a la geometría, ¿ya? Hay que rescatar la importancia de la enseñanza de la geometría en matemáticas y ojalá bien enseñadita. 3. Entender que la didáctica aconseja relacionar nuestra disciplina con otras disciplinas. ¿Para qué? Para contextualizar los saberes. O sea, durante la clase yo también voy a tratar de ser un ejemplo para ustedes y tratar de ir relacionando lo que estoy viendo con algo que tiene que ver con otra cosa, con la vida, con otra disciplina, etcétera. ¿Ya? No tengo por qué enseñar matemática pura en mi parcela nomás. Esta es mi parcela matemática y el otro nada que ver. No, tenemos que acostumbrarnos a tratar de conectar saber y trabajar con algo que se llama interdisciplinar. Pero es difícil, pero vamos a intentarlo. Otro punto, no olvidar que la educación, además de contenidos y habilidades, no solo necesita trabajar valores. Por lo tanto, también en las clases vamos a tratar de inculcar algún tipo de valor, de trabajar algún valor, de hablar de algún valor. Eso lo invito, ¿ya? Bueno, y parto con esa hermosa iglesia. Chiquillos queridos, miren, la invito a mirarla, por favor. Es una hermosa iglesia que está en Pampulha, en Brasil. Está ahí en un sector de Belo Horizonte, una ciudad del Brasil. Para los que les gusta el fútbol, les quiero contar que esa iglesia está a algunas cuadras del Estadio Mineirão, donde juegan equipos del Brasil ahí. Quiero contarles también que esa iglesia es muy admirada porque es obra de uno de los arquitectos más famosos del Brasil, ¿ya? Es obra de un arquitecto famosísimo que ha hecho muchas cosas y él diseñó esa iglesia. Y bueno, la puse ahí porque además de lo hermoso y de lo geométrico que aporta esa iglesia, ella está a orillas de un lago bastante grande. A orillas de ese lago tú andas caminando y de repente te encuentras con un lagarto, por ejemplo, con muchas aves, con pajaritos, con búhos, de todo, ¿ya? Y esa foto, como ustedes pueden verla ahí, eh, tiene un efecto matemático que ya lo vamos a aprender y lo vamos a ver más adelante, y que es la reflexión, porque en el agua se ve lo que está arriba, abajo, ¿ya? Es como un espejo. Bueno, eso ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Se llama reflexión axial, ¿ya? Y que es como el efecto de espejo, ¿no? Así es que eso, una foto linda, existe. Yo tuve el gusto de conocer esa iglesia por fuera, porque cuando yo fui estaba cerrada. Fui un día, no me acuerdo qué día fui, no sé si era lunes, no me acuerdo, pero estaba cerrada. Así que lo mirábamos y para adentro nomás con las personas que fuimos. Pero por fuera sí anduve por ahí en ese lugar, ¿ya? Muy lindo. Así que ahí está la geometría, pues chiquillos. Obsérvenla. El arquitecto hizo un diseño geométrico interesante, bonito, y más encima, por el lago se ve un efecto de reflexión axial, que es un concepto matemático que ya vamos a trabajar. Así que sí o sí, ahí está la geometría. Pero no, no está solamente en otros países, sino que también está en construcciones del día a día. Un edificio como el que están viendo ustedes, vemos triángulos en sus cerchas, ¿ya? En su estructura del techito que llamamos nosotros. Vemos líneas paralelas en los balcones, ¿verdad? Podemos ver cuadriláteros en las ventanas, en los vidrios de las ventanas. Podemos ver líneas perpendiculares donde ellas se están cruzando, ¿verdad? En fin, es cosa de descubrir nomás, de mirar, porque donde miremos hay geometría. Objetos, cosas. Una caja. ¿Quién no ha visto una caja como esa?
Es geometría. Ya vamos a ver a qué corresponde ese cuerpo, pero es geometría. Un dado que es un cubo o un hexaedro, como ustedes quieran llamarle, es geometría, ¿no? Para los fanáticos del fútbol tenemos, y las fanáticas del fútbol, tenemos un balón de fútbol, una esfera, ¿ya? Que corremos a la siga de ella y el arquero trata de atajar, ¿no? Tenemos pirámides. ¿Cuántas velitas por ahí de repente no tienen forma de pirámide y andan prendiendo, incendiando a los chiquillos? Ahí hay un ejemplo concreto de un cuerpo geométrico. Vamos por la calle, chiquillos. Tránsito. Y ahí encontramos estos conos con una base cuadrilátera que demarcan alguna situación. Una lavadora, un tarro, un fondo, un cilindro. O sea, abran los ojitos y van a ver geometría, ¿ya? Pero también está en las ciudades. Miren el tremendo diseño de esa ciudad que está a la izquierda. Espectacular. Eso se llama diseñar una ciudad. Pensado, ya ahí no hay un edificio, es una ciudad completa, ¿te fijas? Quien hace eso, chuta, tiene una visión increíble, ¿no? Y el edificio que está a la derecha. Increíble, increíble el trabajo del arquitecto o de los arquitectos, increíble también el trabajo de los ingenieros, porque todo eso demanda un cálculo matemático increíble para poder saber que resista y que pueda estar estructurado así. Maravillosas construcciones, chiquillos, lindas, hermosas. Geometría, sin duda, geometría. En Barcelona, España, está esta torre famosa, ¿verdad? Linda. También hay un trabajo geométrico gigante, extraordinario, muy lindo. Además que si ustedes se fijan, las avenidas también están diseñadas con una rotonda, eh, con, con ciertas líneas, ¿verdad? Que van marcando la carretera. Es todo un diseño geométrico realmente interesantísimo, muy lindo. Eso está en Barcelona, en España, ¿ya? Bueno, eh, acá tenemos también en Estados Unidos eh, esta pirámide, ¿ya? Que es muy famosa y muy conocida. Es un estadio que tiene muchos asientos, más, cerca de 21.000 asientos, más que los estadios que hay en nuestras comunas, en Curicó, Talca, no tienen la capacidad de asientos tan grande como estos. Así que imagínense, chiquillos, la dimensión, el tamaño de esta estructura, ¿ya? Así que eso, si alguno tiene la oportunidad algún día de ir a Estados Unidos, acuérdense y vayan y conozcan esta estructura maravillosa. México, miren ese edificio. Un trabajo arquitectónico también y un trabajo de ingeniero interesante. Cómo hay geometría en su estructura, la principal, ¿verdad? Que la especie de un prisma, después tenemos casi una pirámide, tenemos un cilindro ahí arriba, en fin, eh, su adorno abajo, que son cilíndricos, o sea, hay en todo esto una intención matemática importante, ¿no? Hay cuadriláteros en sus ventanas, en fin, es cosa de que cuando el niño o la niña sepa geometría, pueda ir viendo, ah, ahí está lo que me dijo el profesor, ahí está lo que me dijo la profesora, ahí está ese concepto del cual hemos hablado en clase, ¿ya? Así es que sin duda ahí también hay algo interesante. Bueno, en Denver, Estados Unidos, también un museo, mire, o sea, parece, no sé, una nave, parece algo ahí interesante, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes ahí, chiquillos? Cuéntenme a alguien al ver esta imponente imagen. Veamos su creatividad, su imaginación. Cuéntenme, a ver.
¿Me dejaron solo otra vez? ¿Se fueron? Pregunto yo entonces, Noemí, ¿qué le sugiere esto? A mí me parece como que si fuera un arma, así como de guerra. Ah, bien, No sé. ya. Sí. Oye, sí, sí, se ve un Y poco más tenebroso. como Hay como un avión secreto que tienen en Estados Unidos que es como eh, muy parecido a esto, ¿no? Yo también me imagino aquí, Noemí, como una especie de avioncito de papel, como un avión de papel, pero acá como que es sólido todo lo demás. Pero un avioncito, me imagino un avioncito de papel como los que uno hace para lanzar y jugar con los chiquillos a veces. y abajo, mire, como que parece un barco así de esos que uno Exactamente, hace de papel. también, ¿sí? Oye, a propósito, el origami también es una forma muy entretenida de trabajar la geometría, por si acaso, ¿ah? El origami que le gusta mucho a muchas personas, te permite trabajar lo que tú dices, pues no a mí, barquitos, hay triángulos, hay cuadrados, de todo. Se arman muchas cosas con algunos dobleces que se hacen, ¿no? Así que interesante. Bien, miren esa otra creación que está en Noruega. En Noruega está eso. ¿Qué les parece? Cuénteme cualquiera de ustedes para que vamos comentando. ¿Dónde vemos geometría ahí? Cuéntenme, por favor, qué elementos geométricos que ustedes sepan podemos ver ahí. Hay harto, aparte de la estructura. Fuxi, cuéntame. Si es que tu hijita te deja tiempo. Eh, Pirámides, ¿Sí? círculos, ¿Sí? ¿qué más? Veo la línea igual de las ventanas que son perpendiculares. Excelente. ¿Quién más puede ayudar a la Fuxi? Hay otras cosas más que podríamos rescatar aquí. Rectángulos, Hay rectángulos, ¿qué más? ¿Sí? Hay líneas paralelas también, chiquillos, aquí, chiquillas acá. Tendríamos que saber el concepto de línea paralela, ¿verdad? Pero sí está ahí. Muchas gracias a las dos que participaron. Y aquí, miren este museo en Montreal, Canadá, chiquillos. Qué hermosura, qué belleza. Cómo tanta creatividad, como tanta técnica para hacer un museo, chiquillos, así. Increíble. Ahora, por favor, los invito a que miren el museo en comparación al tamaño de los autos. Es realmente una obra espectacular. ¿Y qué podríamos decir de este museo si usted le cuentan mañana a un familiar? Con el profesor Mario vimos un museo en Canadá muy lindo que tiene forma de ¿qué? ¿De qué diríamos? Esfera. No, de una esfera, sí, una esfera, ¿verdad? Perfecto, muy lindo, increíble, ¿no? Precioso. Dígame si no hay geometría ahí. Y capaz que un niño que esté viendo en su clase con el profesor o la profesora lo que son los cuerpos geométricos y está viendo la esfera, a lo mejor si va algún día y le dice, mira mamá, el museo tiene forma de esfera, ¿ya? Eh, Porque uno lo va relacionando. Miren esa otra ciudad, increíble. Pero la parte central de la ciudad está totalmente pensada, diseñada para tener una conexión especial, increíble. Muy interesante la idea de esa ciudad, ¿no? Y esta otra, ¿quién la conoce? ¿Quién sabe de qué se trata? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Si yo sé que la saben. Italia. En Eso Italia. está en Italia, por supuesto. Famosísima esa torre
porque se ha ido inclinando, ¿verdad? Y tiene una inclinación eh, importante que llama la atención, pues llama la atención por aquello, ¿no? Eh, y es una torre muy, muy, muy linda, de verdad. Y ahí podemos encontrar, pero mucha, mucha geometría. Su forma concreta final es como un cilindro, pero también tiene columnas que son líneas paralelas. Hay rectángulos de por medio, semicírculos por otro lado, en fin. Todo lo que queramos encontrar ahí está en esa hermosa torre, ¿no? Que es la Torre de Pisa. Ya y aquí ya está un poquito más contextualizada y se nota su inclinación en relación a lo vertical que está este otro edificio, ¿no? Este otro edificio sí que está bien normal, pero esta torre tiene esa inclinación. ¿Mm? No hay nadie que no haya ido a esa ciudad de Pisa, ¿verdad? Y que se saque una fotito con esta torre, ¿ya? Bueno, acá tenemos un palacio, ¿ya? Que también es una pirámide increíble, donde aparecen muchos triángulos. Y yo pregunto a ustedes, y echo de menos un hombre que participe, pero si no también sigan las mujeres, ¿por qué creen ustedes que tendrán tantos triángulos algunos edificios como este? Otra vez la pregunta, ¿por qué creen ustedes, chicos y chicas, que tienen tantos triángulos? Porque Es hacen de viga, profesor. Porque, Jack, explícate un poquito, ¿quién es el que está hablando ahí? Agustín, es que, ejemplo, al momento de hacer viga, o sea, cercha, que aquí uno le dice, son puros triángulos también. Entonces, ¿Y a lo por qué mejor por crees eso, tú que son de triángulo, Agustín? porque le da más sostenibilidad. Ajá. Efectivamente, pues, Agustín, y demás, queridos y queridas chicos y chicos y chicas, si nosotros tomamos un palo grueso y hacemos un cuadrilátero, un cuadrado perfecto, y lo clavamos bien, y le echamos cola fría, etcétera, etcétera, y después tomamos un rectángulo y también lo hacemos, lo clavamos y lo ponemos ahí cola fría y lo dejamos. Y tomamos un triángulo y el triángulo también lo clavamos y lo echamos cola fría, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, cualquiera de estas figuras, si tú le pones peso, si tú lo presionas un poco, se van a deformar, se pueden deformar. Pero el triángulo no. El triángulo no se va a deformar. El triángulo, por último, se va a romper, pero no se va a deformar. Si tú tienes como, imagínense ustedes un cuadrado y lo empiezan a apretar, apretar, se les va a transformar en un rombo porque se va a empezar a descuadrar y va a perder su forma y se va a convertir en un rombo. Si tienen un rectángulo, también lo empiezan a presionar, a presionar, a presionar y es mucha la presión, se va a empezar a deformar y se va a convertir en un romboide. Pero un triángulo, empiecen a presionar, se va a quebrar, pero no se va a deformar. El triángulo es la figura geométrica más resistente porque no admite deformaciones. Sí rupturas, depende del material, pero no deformación. Por eso, los bomberos y la ONEMI y todos los encargados de la seguridad recomiendan que en un caso de sismo busquemos un triángulo en nuestra casa, un triángulo que sea fuerte, importante, donde exista una buena muralla, con un buen pilar, etcétera, etcétera. Y si no alcanzamos a salir de un terremoto, de un sismo, quedémonos y enseñémosle a nuestros hijos e hijas y niños y niñas, y las que son mamás, quédense ahí, debajo de un triángulo, porque en ese triángulo es muy difícil que caiga todo, pero ahí va a aguantar, ¿ya? Ahí va a sobrevivir la gente, ¿no? Porque los triángulos son fuertes ahí, ¿no? Eh, lo único que hay que evitar en la vida son los triángulos amorosos.
esos son peligrosos. Y ahí sí que te pueden hacer daño. Así que ese tipo de triángulos no, pero los otros triángulos son súper interesantes. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. ¿Alguien tiene experiencia en triángulos, chiquillos, o no? A ver, desde allá cuénteme, por favor. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con triángulos ya o no? A ver. ¿Ninguno? ¿Agustín no? No, parece que no. Ya. Seguimos entonces. Miren estas dos estructuras muy conocidas. Bueno, obviamente la de la izquierda es mucho más famosa, ¿no? ¿Cuál es la que está a la izquierda? ¿Cómo se llama y dónde está? Cuéntenme. El obelisco en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? El obelisco en Buenos Aires, ¿o no? El de la izquierda primero. Ah, en la Torre Eiffel, Claro, y esa está. ¿Ahora dónde está esa? en Francia. Está en París, la ciudad donde está Messi ahora. Pues Messi se fue a jugar para allá, está viviendo en un hotel. Me alegro mucho porque estaba muy preocupado porque había quedado sin pega, estaba cobrando el seguro de cesantía por ahí, pero afortunadamente ya encontró trabajo en París y no está viviendo los problemas económicos que genera la cesantía, ¿no? Ni me lo Eh, recuerda, ¿Cómo? ¿Cómo? ni me recuerda que se fue. Sí, bueno, se fue Messi para allá y ahora está en Francia, en el París, dejó el Barcelona. Y efectivamente, como usted me dice, mi amigo, eso está en Francia, ¿ya? Y ahora a la derecha sí que me dijiste, cuéntame, ¿qué es eso? El obelisco. Ese es el obelisco que está en una de las calles principales de Buenos Aires, Argentina, ¿ya? Eh, pucha, chiquillo, ahí usted, para quienes no conocen eso, ¿hay alguno que lo conoce que ha estado ahí? ¿Hay alguna de ustedes que ha estado ahí? ¿No? Sí, ¿Ninguno? profe. Ninguno. ¿Quién hija? ¿Quién estuvo ahí? Noemí, Ah, Argentina. estuviste ahí, Noemí. Nací ahí. No, Eh, pero no en el obelisco. ¿Eres argentina, Noemí? ¿Sí? Sí, ¿Pero de Argentina padres chilena. chilenos? ¿Pero de Sí, padres de papá chilenos? chileno. Sí, Ah, ya, ya, perfecto. Sí. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo viviste o naciste nomás allá, Noemí? nací hasta los 14 años. En el 98 me vine a Chile. Ah, anda, nena, sos una argentina. Bueno, por ahí, chiquillos, les cuento que aquí me puede corregir, pero creo que es la que está en diagonal para allá, no se ve si mi cursor, para allá creo, o esta, no me acuerdo ya, es Corrientes. ¿Cuál es Corrientes, Noemí? Es la que Una, está en esa, es la primera. Esa que mostró primero. ya. Bueno, esta es una calle, estimados chiquillos y chiquillas, famosa en Argentina, Buenos Aires, que es Corrientes, porque aquí, oh, es para volverse locos, chiquillos y chiquillas. Si quieres comprar libros y música mucho, pero mucho más barata que en Chile, algún día pase por esta calle para allá y se van a volver locos con libros nuevos, usados y música de todo barato en comparación a Chile porque los argentinos no le ponen impuestos o no le ponen tanto impuesto a la lectura ni a los libros. Es el paraíso para el que le gusta leer y escuchar música y todo lo demás. Maravilloso, ¿ya? Y para acá, Noemí, yo no sé si tú conociste para el lado derecho, como a unas 3 4 cuadras más allá, está Corriente 348, que es el lugar famoso que describe un tango argentino, ¿ya? Eh, y bueno, ahí está ese número y mucha gente va y se fotografía por ahí. Así que bueno, en este obelisco, ¿verdad? Que pucha, Noemí podrá dar testimonio, imagínense la gente cómo se ve abajo. El obelisco es realmente gigante, pues, extraordinariamente grande. eh, y yo lo único que les digo, aprecien los autos y aprecien las personas para que realmente dimensionen la altura que tiene este obelisco, ¿no?
Y bueno, decirles que en Argentina tienen edificios muy hermosos, muy lindos, antiguos, muy hermosos y lindos y antiguos. Tienen la suerte de no tener los terremotos que nosotros tenemos, porque nosotros en Chile deberíamos tener edificios hermosísimos, pero lamentablemente muchos de ellos caen y han sufrido daños porque los terremotos en Chile hacen daño. En Argentina apenas sienten un temblorcito de vez en cuando en Buenos Aires. Ven cómo vamos conociendo también parte de la historia, parte de los países, parte de la cultura de otros lugares también. Cómo vamos bañando lo que estamos hablando y viendo, ¿verdad? Con lo que pasa, con lo actual, con el fútbol, con un personaje interesante para mucha gente que le gusta el fútbol. Em, en fin, con la cultura, con todo, ¿no? Bueno, y aquí, ¿quién me puede decir de eso, por favor? ¿Qué hay ahí? Cuéntenme. Las pirámides de Giza. ¿De dónde, hija? ¿De Giza? ¿En Egipto? Sí, por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de estas pirámides? ¿Quién no ha sabido que en Egipto existen estas estructuras? Y uno se pregunta, digamos, cómo pudieron construirlas, cuánto esfuerzo, cuánta vida hay detrás de eso, ¿no? Las ¿Cuánta hicieron los vida? extraterrestres. ¿Dice usted? Sí. También hay teoría increíble, pero verdad que nosotros sabemos también que Egipto tenía gente de esclavos y los esclavos. Por eso digo, detrás de eso hay mucha vida, ¿ya? Detrás de aquello está la vida de muchos hombres y mujeres que fueron utilizados como cosas para producir algo. Porque realmente un esclavo fue mirado así, ¿no? Y cómo hay una falta de valor y cómo hay una falta de respeto por la persona, ¿ya? Eh, yo en algún momento le he dicho que algunas, algunos pueblos en Brasil, y como por ejemplo una ciudad que se llama Oro Negro o Ouro Preto en portugués, am, es una ciudad hermosa, chiquillos, que no permiten ninguna construcción actual. Son solamente construcciones de la época de la colonia de Portugal. Y Portugal llevó esclavos. Y los esclavos hicieron ese pueblo y hicieron esas calles que hay allá. Y, y pucha, uno admira toda esa belleza, pero no se puede olvidar que detrás de cada piedra que hay en cada calle, hubo manos con sangre, hubieron cadenas, hubieron sufrimiento y un montón de otras cosas que se hicieron con personas, con miradas como esclavos, como cosas que están al servicio, ¿no? Y que eran castigadas cuando no trabajaban como querían. Entonces la vida está llena de valores, la vida está llena de situaciones que uno tiene que ser capaz de entender que están detrás, ¿ya? Y que detrás de eso lindo y bello, claro, sí, pero también hay mucho sufrimiento. Y eso nos debe enseñar eh, a pensar, por último, que a lo mejor nosotros podríamos haber sido uno de ellos y seguramente no nos hubiese gustado. No nos hubiese gustado que nos separaran de nuestra familia, que nos vendieran como cosas, en fin, ¿ya? También hay que pensar esas cosas. Y por eso al principio de la clase yo les decía que íbamos a ver valores también y que íbamos a conversar de esto, ¿no? Bueno, volvemos a Canadá, Montreal. Montreal, tenemos varias cosas que estamos viendo, ¿no? El Estadio Olímpico. Chiquillos y chiquillas, miren qué belleza. Miren qué lindo ese Estadio Olímpico de Montreal. Y los invito a que aprecien, aparte de la geometría, la técnica del arquitecto y de los ingenieros que tienen ahí unos cables que van soportando la base del estadio olímpico, ¿ya? Así que imagínense ustedes eh, todo eso que está ahí, que es muy, muy hermoso, ¿no? Eh, y cómo se logra construir algo, ¿ya?
Bueno, hay una anécdota muy interesante. Dicen que el arquitecto que diseñó esto eh, era un tipo que le gustaba mucho la geometría y le gustaba jugar con cosas que le pudieran dar algún aspecto geométrico y a veces se ponía a jugar y con familiares, con niños y le gustaba hacer burbujas y hacía burbujas de jabón y todo eso. Y un día jugando con unos niños y enseñándoles geometría a algunos niños, se dio cuenta que las burbujas cuando topaban una tela de araña o algo así, se armaban de alguna manera específica, ¿ya? Y entonces a él se le ocurrió que, ¿por qué se armaban así y por qué se ponían como cada pedacito o trocito de burbuja, pero puesta como en cuadritos? Y siempre eran las mismas formas. Y empezó a pensar él, ¿por qué cuando tiraba estas burbujitas a cordelitos se agrupaban de cierta manera? Y se dio cuenta que se repetía la forma en que ellas se ponían ahí. Y dijo, esto debe dar sostenibilidad específica, debe sostener de una manera mejor que otra seguramente. Y de ahí entonces a él se le ocurrió hacer todo este entrelazado y tejido siguiendo un poquito algunas pautas que observó en las burbujas, porque él descubrió que seguramente esa era la mejor forma para sostenerse. Y lo aplicó en el diseño de este Estadio Olímpico de Montreal. Y aquí está, pues chiquillos, el famoso Estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil. Ahí está un hermoso, hermoso estadio en Belo Horizonte, que es el Mineirao, y realmente una forma increíble. Miren la cantidad de gente adentro, chiquillos y chiquillas, por favor. Dimensionen la estructura que están viendo con la gente que ven adentro y con la cantidad de estacionamientos que hay a su alrededor. ¿Quién no va a querer tener un estadio como ese? Lo único que le critico a este estadio es que no le pusieron color, está como color cemento. A lo mejor le gusta así, pues a lo mejor no lo quieren destacar, pero yo creo que a lo mejor podría haber sido bonito ponerle más colores, no sé. Ahora, ahí no hay un solo club que juegan, hay como al menos dos o tres que juegan, son de la misma ciudad, pero una estructura maravillosa donde podemos ver, eh, ¿verdad? Un óvalo, podemos ver paralelismo, podemos ver líneas verticales, líneas horizontales, en fin, hay mucho, mucho hay que ver geométricamente hablando, ¿no? Y cómo también geométricamente han dispuesto para poner ahí los estacionamientos y que quede todo ordenadito. Belo Horizonte, Estadio Mineirao. Y en el fútbol, chiquillos, miren ustedes los diseños de los logos. A la izquierda, el Curicuri. ¿Quién es el Curicó aquí? A ver, ¿quién le gusta el Curicó, chiquillos o chiquillas? Cuéntenme. A mí, profe, ¿Quién es a mí, profe? ¿Quién es ese curicano de corazón? Felipe Hernández. Felipe Hernández, ya, Felipe. Felipe, ¿qué significa qué está representando ese signo del Curicó, los ladrillitos? ¿Qué son lo que representan? ¿O ¿Como no una sabe, mi corona? amigo? ¿Como una corona, profe? Sí, yo siempre me he imaginado que son como las estructuras que están en la Alameda, que son como columnas, como una estructura que mantienen ahí muy bonito. A mí me gusta mucho eso de Curicó, ¿ah? Cerca de la cárcel hay una especie de torre con ladrillo, qué sé yo, y el signo del Curi, ¿ya? Que le ha ido muy bien este último año, excepto este año que han dado dando algunos tumbos por ahí, pero yo me alegro mucho de que haya subido a primera y que se haya mantenido en el fútbol de primera división. ¿Y quién es el que está al lado? A ver quién me dice algo. ¿Quién es el que aparece ahí con esa R?
Ranger de Ranger de Talca. Talca. Ranger de Talca también, ahí está su escudo que tiene líneas verticales, líneas horizontales, que tiene circunferencia, que tiene una estructura y un color bastante definido con solamente 3 colores, ¿verdad? Ahí hay geometría en aquello, ¿no? Pero bueno, a propósito, Ranger le ha ido bastante mal desde que se vendió Ranger, nunca más ha vuelto a ser el Ranger que era antes. Antes era Ranger de Talca, hoy día Ranger es Ranger porque no le pertenece a la ciudad, tiene un dueño. Y desde que se vendió, Ranger nunca más ha subido a primera división. ¿Ya? Entonces, aquí tal vez hay un ejemplo de que no siempre lo que es particular es mejor que lo que le pertenece a todos, ¿no? Y acá tenemos a la derecha ese escudo azul. ¿Qué significa y a quién le gusta ese azul de por ahí? Cuéntenme. No hay ninguno, no hay ninguno. Bueno, entonces, ¿sí? Ese es el famoso chuncho de la Universidad de Chile. Ya también ahí hay una geometría interesante porque es una geometría que habla de simetría. ¿Ya? Si ustedes dividen ese escudo por la mitad en forma vertical, los dos lados van a ser iguales y eso significa o se ve como simetría, ¿no? Así que vamos a ver este concepto también ahí que está en el escudo de la Universidad de Chile. Ya a la derecha, más al extremo, ya ahí tenemos el Club Deportivo Universidad Católica, ¿verdad? Que tiene o sustenta su icono o su escudo en un triángulo dividido por una cruz, ¿ya? En la cruz de su orientación eh, católica que tiene, ¿verdad? Así que también ustedes pueden encontrar en el fútbol el uso de la geometría en el diseño de sus escudos. Ahí hay mucha geometría, ¿ya? Ahora, no hablaremos por ahora de la historia, solo miraremos la realidad. Miren, niñas y niños, no sé si hay alguna que le gusten las plantas acá, pero aquí díganme si no hay geometría. En la derecha, pucha, yo tuve un cactus que de vez en cuando florece, no florece todo el tiempo, pero cuando florece da esa flor que tiene como 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Mira, tiene como 5 pétalos, ¿ya? Pero adentro tiene como una circunferencia, en fin, tiene toda una estructura muy hermosa, muy linda. Veamos la hoja, miren la hoja verde al centro, todas sus separaciones que tiene, ¿verdad? O a la izquierda las flores que ven, ¿no? En cada una de las flores y plantas nosotros tenemos la oportunidad de ver mucha geometría, ¿ya? Sigamos. La geometría es un saber muy antiguo, usado por el ser humano, pero la naturaleza está llena de geometría, está presente en todo, como les he dicho. Observar la luna, miren la luna detrás de ese árbol, qué hermosura más grande. ¿A quién no le gustaría estar mirando esa luna en una tarde o en una noche como esa, con las personas que quiere o que ama a su lado? Tranquilo, tranquila, lindo, hermoso. ¿Y qué estaríamos viendo? Un paisaje geométrico, una esfera, la luna, que nos ilumina con luz prestada. No es luz propia, pero luz prestada, ¿no? Porque la luminosidad la da el sol, esto solamente refleja esa luz solar, ¿no? Y cuando cortamos un tronco, o cuando alguien corta un tronco, ahí aparece la idea de círculo o de circunferencia, ¿verdad? A la derecha tenemos una especie de circunferencia o de círculo de madera cortado de un árbol, ¿m? Donde, chiquillos, la corteza sería como la circunferencia y la parte de adentro sería el círculo. Pero eso tenemos que ir viendo, descubriendo y conociendo conceptos para que los vamos entendiendo, ¿no? Pero alguien podría decir, pero eso no es una circunferencia, no es un círculo. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene un espesor, y si es un espesor, ya entonces es como un cilindro delgadito. Sí, toda la razón. ¿Se fijan? Ya estaríamos hablando de detalles geométricos, ¿ya?
Miren eso, ¿qué son? ¿Quién sabe o ha visto alguna de esas flores? Cuéntenme, por favor, niñas y niños. Ya pues, el profesor Mario está cansado de hablar. Cuéntenme. ¿Qué hay ahí? Rosas, profesor. Me parece que no son rosas, Camelias. Son camelias. camelias, camelias. Hermosas, lindas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Le gustan? Sí, pero para admirar. ¿Por qué para mirar? Para no Para- sacarla, dice usted. Exactamente. Las flores no Bueno, hay que sacarlas, hay que admirarlas. sí, sí, sin duda. Bueno, le cuento que la de la derecha es mía, la tengo en mi jardín. La cuido mucho y nunca la saco, nunca la saco. E incluso mi señora me dice que no barra los pétalos cuando caen y le gusta verlo harto tiempo en, en el jardín, así es que no los barro. Y como ella manda, obedezco, si no voy a tener problemas, así que la dejo ahí. Pero la de la izquierda no, esa no, no es mía, nada que ver, ¿ya? Miren eso, chiquillos y chiquillas. ¿Qué son esos? Esas coníferas, ¿las conocen? ¿Han visto alguna vez por ahí o no? ¿Saben a qué se refiere el término coníferas? ¿A qué ocurre con ellas? ¿Me cuentan, por favor? ¿Quién sabe? Yuju Yuju, ¿sabe algo de las coníferas? ¿Por qué dice al lado que no dan flores? ¿No saben? ¿Natalia está por ahí? No, no sé, profe. No, nunca lo había pensado. Ajá. Bueno, les cuento, mis queridos chiquillos y chiquillas, que muchas plantas, muchas vegetales eh, dan flores y en sus flores, eh, no todas, pero la mayoría de ellas, en la misma flor tiene la semilla masculina y tiene la semilla femenina. Y por eso es interesante que venga el picaflor y que venga la abeja o el aire, el viento, el moscardón, porque al mover el polen que está ahí, el polen se va para abajo y fecunda la parte femenina que está al interior de la flor. Y cuando eso ocurre, entonces germina la ciruela, germina el durazno o cualquier otra fruta, y después de esa fruta se puede reproducir también la fruta misma, ¿ya? Así es que en la mayoría de los casos las flores necesitan de esta polinización que es echar abajo ese polen para que llegue hasta el conducto donde está la semilla femenina y ahí se pueda reproducir, ¿no? Pero en el caso de las coníferas, que son los pinos, algunos tipos de ciprés y otros, no dan flores. Entonces, ¿cómo se reproducen ellos? Con coníferas, con estas coníferas, y que si ustedes van y ven un pino cualquiera de estos que antes ponía en los árboles de Pascua uno, tienen unos conos grandes, unas coníferas grandes, ¿ya? Y arriba a veces uno ve unos conetos chiquititos. Y la mayoría de los niños y de las personas creen que las de arriba, esos conitos chiquititos, esas coníferas chiquititas, son los mismos de abajo que son grandes. Y no es así. Los grandes son aquellas coníferas que tienen la semilla femenina y que a veces cuando se caen, se abren y los coníferos chiquititos tienen la semilla masculina y con el viento caen y fecundan la conífera grande que está abierta. Así que los coníferas se reproducen por eso, no por flores, porque esa es su forma de reproducir, ¿no? Es algo muy hermoso y muy lindo de la naturaleza, ¿ya? Hay otros que no requieren ni coníferas ni que requieren polinización, sino que ya la semilla está ahí y son las esporas. Y las esporas son la semilla lista.
no necesita ser fecundada, no necesita ser polinizada, porque es la semilla propiamente tal. Y esas son esporas, y las esporas andan en todas partes. Las esporas son livianitas. Entonces, los helechos, por ejemplo, los helechos lanzan esporas y las esporas andan por ahí. Y solo hace falta que esa espora encuentre un espacio, un ambiente adecuado para que germine, ¿no? En muchos musgos a veces hay esporas ahí de musgo que solamente esperan la condición para poder salir a flote, ¿no? Así que interesante cómo también se ve la geometría junto con la biología, ¿ya? Están de la mano. Pero uno ve al lote la cosa y no piensa y no le da peso, ¿no? No, todo está conectado y la naturaleza es tremendamente bella, ¿ya? Y si somos buenos para el diente, como decía un amigo comilón, y sobre todo para la fruta, miren, pues, miren, miren ahí, chiquillos. A ver, ¿quién reconoce alguna fruta que esté partida por ahí? Cuéntenme. Un kiwi, El kiwi, correcto. una frutilla, Una frutilla, sí. un Limón, pomelo, Un pomelo, sí. Un una limón, manzana. melón, un melón, sí, correcto. Mira, y la otra ¿ven? que tiene pepita, no sé cuál es, la Parece que debe ser como maracuyá, ¿puede ser? Puede ser, ¿ah? sí. Sí, ahí parece maracuyá. No sé si es o no, ¿ya? Pero bueno, ahí podemos ver, estructuras geométricas hermosas, pues lindas. La naturaleza es realmente geométrica, muy linda. Y para aquel que no le gusta mucho la fruta ni la verdura, también acá tenemos otro ejemplo con las pizzas, ¿verdad? Y aquí es interesante porque aquí podemos darnos cuenta, queridos chiquillos y chiquillas, que usamos mal el lenguaje a veces, porque a veces le preguntamos a alguien, oye, ¿te trajeron la pizza? Sí, me la trajeron en una cajita cuadrada, pero es que la cajita cuadrada no es un cuadrado, pues es un prisma. En estricto rigor, claro, es cuadrilátera y tiene la forma de un cuadrado, pero no es un cuadrado, sino que tiene una altura y por lo tanto ya no es un cuadrado, es un prisma en forma de cuadrado, ¿ya? ¿Se fijan cómo hay que mejorar el lenguaje? La pizza viene en una circunferencia. No, si la pizza nos mandara la circunferencia, nos mandarían la parte de afuera nomás. La pizza es una región circular, es un círculo todo adentro, ¿no? Y cuando la repartimos entre todos nosotros para comerla, se reparte en triángulos. No, no son triángulos. ¿Se fijan? Porque hay una parte que no es recta, es parte de un círculo. Entonces la repartimos en un sector circular. ¿Ya? Entonces, la próxima vez que usted compre una pizza por ahí y la pide, le díganle a sus hijos, "Bueno, la vamos a repartir, no sé, pues, si son 10, en 10 sectores circulares, ¿ya? No digan 10 triángulos, porque no son triángulos, ¿ya? Bueno, un poco de humor también para que sepan que a veces hablamos mal y decimos cosas que no corresponden, no las pensamos muy bien, pues, ¿ya? Y a veces hacemos daño a los niños y niñas porque sin querer le estamos metiendo en su cabecita un concepto de algo equivocado. Miren eso, cuando la educadora de párvulo o el profe o la profesora de primero básico le piden para mañana para hacer estos monitos, me van a traer todos unos conitos de papel higiénico. ¿Quién ha escuchado eso? Cuéntenme, a ver, chiquillos, chiquillas, sean honestos y honestas. Ya pues, ¿quién ha escuchado eso alguna vez? ¿O ha dicho alguna vez? Cuéntenlo nomás, no se avergüencen. Nadie, si fueron, me dejaron solito otra vez. Yo tengo 4 niños, así que imagínense toda la cantidad de conos que he tenido que enviar al colegio. Claro, ¿se fijan? Entonces,
¿cómo afinamos un poco el lenguaje que vamos utilizando, chiquillos y chiquillas, como profes? La verdad es que no son conos los que enrollan el papel higiénico o la toalla nova, ¿no? Eh, no, pues son cilindros. Ya, pero normalmente a veces usamos el lenguaje así nomás y no nos preocupamos. Entonces el niño cree al final que un cono es eso, pues no es un cono eso, ¿ya? Así que también hay que ir cuidando el lenguaje, ya es un llamado a eso. Miren, en Talca existe un pentágono de 8 lados. Yo creo que debe ser el único en el mundo que tenga 8 lados. Si el pentágono, la palabra lo dice, es pentágono. 5 lados. Pero aquí en Talca hablan de el pentágono a un lugar en el cual se reunía la gente a hacer marchas, a protestar, etcétera. Pero la risa que causa es que se habla de un pentágono y el pentágono tiene 8 lados, por lo tanto eso no es un pentágono, es un octágono. Pero la gente dice pentágono, ¿dónde nos juntamos para ir a la protesta? En el pentágono, ok. Pero el pentágono no es pentágono. ¿Se fijan? Como entonces a veces el vocabulario que usamos no es el más adecuado, no es el más correcto, ¿no? No le damos sentido, ¿ya? Y un niño puede pensar entonces que eso es un pentágono, pero no, ese es un octágono, tiene 8 lados, ¿ya? Así que también les muestro parte de la vida. Bueno, les cuento que esa estatua que están ahí, que es una mujer alada, que fue un trofeo de guerra que se trajo de una batalla con Perú, no está ahí ya, fue trasladada a la Alameda y ahora en su lugar durante el gobierno de Piñera pusieron una gran bandera. Así que esa estatua linda no está ahí ahora, está por allá en la Alameda de Talca. Mira, ahí tenemos también un cubo con sus lados que son iguales, decimos muchas veces. Ey, no digamos iguales, digamos que sus lados son congruentes. Aprendamos a utilizar el lenguaje adecuadamente, ¿ya? No hay ningún lado igual a otro. Sí pueden ser que tengan la misma medida o tengan igual la medida, pero no son iguales, ¿ya? Hay que agregarle igual medida o que son congruentes, pero no digamos que son iguales, porque un lado no es igual al otro. Ya vamos a ver por qué es eso, ¿ya? Así es que eso lo clarificamos, ¿ok? Bueno, para los que les gustan los animalitos, les tendría que mostrar esa imagen que es muy linda, ¿ya? En que hay geometría sin lugar a duda, ¿ya? En el pavo real, ahí en sus plumitas, en la estrella de mar, en el caracol, en su espiral, en fin, hay geometría en todas partes, ¿ya? Y bueno, yo quisiera decirles también que seguramente en la siguiente, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que en el Melvin también hay geometría, ¿ya? El Melvin que le llaman algunos, que es el melón con vino, y el que al mundo vino y no toma vino, entonces aquí vino. Eh, Encontramos también la geometría, ¿verdad? No es una esfera propiamente tal, pero muy parecida a una esfera y que la gente lo hace como para obtener un brebaje de verano que les gusta mucho a alguna gente, ¿no? Pero frente a eso, un valor que indica el profesor Mario que dice que, es verdad, el que en el mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Sí, está bien, pero cuidado, que beber vino en el almuerzo y controlado no hace mal. El problema es cuando se convierte en un vicio y cuando en vez de tomarse el jugo del Melvin, después el que tomó el jugo del Melvin anda dando jugo. No, vaya, hay que cuidarse, pues chiquillos. Cómo controlarnos, cómo poder eh, manejar lo que hacemos, ¿ya? Que los vicios no nos controlen. Nosotros controlemos lo que hacemos. Así que ojo con aquello.
¿ya? Y a quienes les gustan las curvas, ahí tenemos saxos, ¿ya? Ahí tenemos el saxo, un tenor, el de la derecha, y un saxo alto, el de la izquierda, ¿ya? Ahí hay muchas curvas y muy lindas formas de este instrumento que a mí me apasiona, me encanta, lo encuentro maravilloso. Chiquillos, de aquí para adelante yo empiezo a trabajar ya conceptos matemáticamente puros, ¿ya? Así que yo creo que bueno, hoy día está bueno. Quiero terminar esta parte simplemente preguntándoles a Felipe Hernández, ¿qué te pareció esta introducción a este curso? ¿Qué conclusión sacas de todo lo que hemos conversado? Que estuvo entretenido así para salir de la rutina, creo yo. ¿Y te convencí que está en todas partes la geometría, Felipe? No, ahora estoy viendo mi pieza y digo, ay, un rectángulo. No, no, ya no puedo estar tranquilo, no sé cómo voy a dormir, profe. No le pongas color. Oye, pero es una buena tarea tratar de ir descubriendo. Oye, si en la pantalla de nuestro computador, en nuestra pantalla del celular, hay un rectángulo, ¿verdad? Si todo tiene geometría. Na- eh, a ver, Belén Díaz, Arancilla, ¿qué le pareció a usted este encuentro, este primer contacto con la geometría hoy día? Belén. Alejandra Herrera, cuénteme. Profesor, ¿me escucha ahora? Ahora sí, pues Belén, dígame. Sí, no, es que está, no sé, no me funcionaba al parecer. Ya. Em, no, lo mismo que comentaba Felipe, creo que era el que estaba hablando anteriormente, pero no Ajá. con tanta exageración. Pero claro, uno igual, de cierta manera, no, como que no se da cuenta, si no estamos pendientes, vemos muchas figuras, pero al no estar pendiente y al no estar buscándolo, lo pasamos por alto. Pero es entretenido aprenderlo así, también que los niños lo aprendan. Y lo otro, con lo que a mí me gustaría aprender, sería trabajar con GeoGebra, que dijo que íbamos a trabajar, Sí, sí. porque a mí me ¿Por lo qué? pasaron en, eh, Ah, ya. no recuerdo exactamente, fue como en primer, no sé si fue en octavo o en primero medio, Ajá. Sí. pero el profesor de aquel entonces no tuvo la dedicación, entonces fuimos como a dos clases y yo nunca aprendí a usarlo, pero fue porque el profesor de aquel entonces no, como que no tenía la dedicación porque igual es complicado, Ujú, no es un claro. programa que sea tan fácil, Pero sabes pero tú que para lo que nosotros lo vamos a usar va a ser bastante fácil, te digo. Te anticipo que va a ser fácil, hija. ¿Ya? Así que, sí, pero sería interesante aprender porque tiene varias herramientas que se pueden utilizar y es provechoso aprender a hacer figuras y sobre todo porque también se puede sacar el área, se puede trabajar con ángulos, con varias cosas. sí, mira, por lo menos nosotros en este curso tenemos programado de que ustedes conozcan todo lo que tiene que ver con transformación isométrica usando el GeoGebra. Así que eso lo vamos a hacer, ¿ya? Y es muy entretenido y les gusta a los niños y aprenden fácil. Así que ustedes también. Queridos chiquillos, yo no sé, pero me parece que hemos cumplido los objetivos que nos planteamos al principio de esta clase. Entender que la matemática y que específicamente la geometría están en muchas cosas de la vida nuestra, de la naturaleza, de cómo también nosotros cuando profesores impartimos una disciplina o trabajamos un contenido, tenemos que conectarlas con otras cosas de la vida, con otras asignaturas, con otros aspectos de la historia, de la geografía, del lugar, de los espacios, de la cultura. Cómo también nosotros en nuestras clases trabajamos valores, ¿verdad? Hablamos de ciertos valores, transmitimos ciertas ideas. Y yo creo que si ustedes analizan la clase se van a dar cuenta de que todo eso lo vimos y lo fuimos cumpliendo, eh, y fuimos viendo valores, fuimos viendo
todo lo que le indicaba. Así que creo que hemos cumplido el objetivo de esta clase y espero que la próxima semana sigamos con esto, en que vienen algunas fotografías interesantes que me aportaron y me han aportado algunos estudiantes. Así que yo confío y espero que la próxima vez sean ustedes los que me aporten fotografías con un trabajo que ya les voy a dar más adelante, ¿ya? Chiquillos queridos, con esto nos despedimos, vamos a dejar de grabar. Un abrazo grande, descansen si pueden, no dejen para mañana lo que están haciendo, si tienen alguna tareita, así que vayan entonces a